Uno piensa muchas veces que quiere mejorar, quiere cambiar, empieza a desarrollar proyectos y evidentemente estos proyectos y los cambios van de la mano, van juntos. Uno tiene una idea de algo que quiere hacer distinto, tiene un anhelo y empieza a pensar a partir de ese entusiasmo cómo es que va a hacer para poder lograr lo nuevo que quiere. Y evidentemente el proyecto comienza a andar, uno comienza a actuar y en algún momento uno deja lo que estaba haciendo. Muy común, comienza el año, estudiante que trabaja, va a la universidad, tiene ganas de estudiar, comienza estudiando, va todos los días a clase y de repente empieza a faltar. Prefiere quedarse trabajando más tiempo, prefiere irse con los amigos a tomar una cerveza y comienza cada vez a faltar, llega julio, agosto y vuelve a dejar la universidad. Uno muchas veces quiere hacer un cambio y evidentemente esa idea termina muriendo. ¿Por qué mueren las ideas, los proyectos, cuando uno tenía tantas ganas de poder lograrlo? Existen, diría, dos grandes causas. El desconocimiento de cómo es la dinámica interna o el desconocimiento de una parte de esa dinámica interna y también el desconocimiento de cómo es que se produce un cambio dentro de uno. Cuando uno pregunta, bueno, ¿qué es cambiar? Cuando uno empieza a tener la mirada general, dice, bueno, hay un proceso que me lleva del estado A al estado B. Y ese proceso es lo que va a producir que yo tenga como resultado el cambio. Y evidentemente este proceso tiene una cantidad de reglas que son temporales y operativas, es decir, qué cosas suceden antes, qué cosas suceden después, y que si no sucede cierta cosa no va a suceder otra. Está claro que uno trata de alguna forma de construir un hábito nuevo, es decir, si uno tiene la conducta A, empieza a hacer un esfuerzo para tener la conducta B. Y cree que ese esfuerzo, esa disciplina que uno comienza a desarrollar, va a sostener a lo largo del tiempo la nueva conducta, el nuevo hábito. Y de repente, como de a poco, comienza a fallar y uno vuelve al estado inicial. Y esta mirada de que evidentemente parto del estado A, realizo un proceso porque me va a llevar al estado B, es interesante para entender, pero al momento de ejecutar empiezo a tener problemas. ¿Cuál es la mirada logosófica? ¿Cuál es la perspectiva logosófica? El cambio es una lucha mental. Es una lucha que se establece en el espacio mental. Y está claro que uno tiene que dejar de ser algo para ser otra cosa. Esto es, hay parte de mi identidad que tiene que desaparecer. Y necesito ser otra cosa. Esto es, que quienes mandan en esa lucha interna dejen de mandar y comiencen a mandar otra parte de mí. En realidad, si uno lo mira en términos de pensamientos, en términos de cuáles son los jugadores internos, hay unos pensamientos que están ocupando el espacio que domina la voluntad y yo necesito sacarlos y poner otros de manera permanente. Esto es, que estos pensamientos que dejaron su lugar de alguna forma dejen de existir, dejen de actuar con la fuerza que actuaban en la vida interna. Obviamente que uno tiene que entender que la mente está habitada por pensamientos. Cuando la logosofía empieza a explicar cómo es la comprensión de lo que sucede dentro del ser, comienza explicando la idea de que existen pensamientos que tienen vida propia y que actúan dentro de mí. Algunos que vengo cultivando a lo largo del tiempo, lo vengo cultivando desde toda la vida, y que esos pensamientos, mientras más actúan, más se alimentan, más fuerza tienen. Y yo, con la idea de cambiar, empiezo a tratar de formar un pensamiento nuevo, que es pequeño, para reemplazar y pelear contra ese pensamiento grande. Obviamente que voy a perder. Existe algo más todavía. Hoy la mente es como si fuera una especie de ecosistema, donde las partes buenas y malas de alguna forma comenzaron a aprender a convivir. Como hay una especie de transacción, donde lo malo ocupa su lugar y lo bueno también. ¿Bueno o malo en términos de qué? En términos de cómo yo quiero vivir la vida, en términos de lo que a mí me va a producir la felicidad.
Entonces, esta parte sigue actuando, que me genera un estado de infelicidad o me genera una conducta que crea infelicidad en mí o en los demás. Y evidentemente que cuando uno desarrolla un nuevo proyecto, una nueva idea, requiere que ese pensamiento nuevo, que comienza con un gran entusiasmo, pueda nacer bien y fuerte, para que pueda sobrevivir en ese ecosistema mental y pueda producir el cambio, cumplir la misión que uno quiere que cumpla. Ahora, el trabajo que uno tiene que aprender a realizar para cultivar y desarrollar el pensamiento es un trabajo que uno tiene que aprender. Uno no ha nacido sabiendo eso. Y la logosofía nos trae las herramientas necesarias para poder entender cómo hago para que ese pensamiento pueda fortalecerse y tenga la oportunidad de poder sobrevivir y ocupar el espacio que antes ocupaban otros pensamientos. Cuando comienzo a ver cómo produzco una mayor capacidad de lucha, evidentemente empiezo a entender que el cambio ya no es solo un problema de hábito hacia afuera, sino que el cambio es que yo requiero que cierta parte que vive dentro de mí deje de tener poder sobre mi vida y sobre mi conducta y otra parte empiece a ocupar ese lugar. Y en pugna estas dos fuerzas, yo necesito de alguna forma pensar una estrategia para que lo nuevo empiece a ganar. Y obviamente que eso requiere muchas veces esfuerzo, requiere muchas veces disciplina, pero principalmente lo central es tener la capacidad de sostener en todo momento ese propósito, de tener la posibilidad de comprender cómo los demás pensamientos van a tratar ellos de querer sobrevivir, de querer pelear, de querer lograr su espacio y no generar que los nuevos pensamientos se puedan desarrollar, porque van a ocupar a su lugar, se van a comer su alimento. Y en cambio, mi trabajo es que esos nuevos pensamientos tengan esa posibilidad. Ahora, está claro que este nuevo proyecto necesita de una cantidad de aspectos para poder crecer de manera adecuada, pero necesita más todavía para poder sostenerse. En esta lucha, yo requiero que ese pensamiento se pueda sostener en el espacio que le doy, que pueda ser acompañado con otras ideas, con otros proyectos que lo permitan ocupar el lugar adecuado para que los demás dejen de alimentarse y dejen de existir. Es posible que cuando uno piensa cambiar, piensa que es solo la conducta, pero cambiar es cambiar los pensamientos, es comprender que hay una dinámica interna donde esos pensamientos intentan sobrevivir a pesar del esfuerzo que yo hago para poder cambiar. Y por otro lado, hay pensamientos nuevos que requieren desarrollarse para poder sobrevivir. Que si yo no lo sé hacer de manera adecuada, el pensamiento va a morir. Por tanto, uno suma muchas veces en su vida una cantidad de fracasos, una cantidad de errores, un gasto de energía, de tiempo en proyectos que han muerto, porque desconoce cómo se produce esta dinámica interna de los pensamientos y porque desconoce cómo es el cambio que tiene que producir dentro de sí para que un pensamiento sea exitoso. Hoy la logosofía nos facilita esta comprensión y nos da la posibilidad de hacerlo de una manera mucho más eficaz, pudiendo invertir menos energía y menos esfuerzo, porque la energía y el esfuerzo ya está contenida en el conocimiento que estamos usando. Ese conocimiento me da la posibilidad de hacer cosas que antes no sabía hacer, de poder ver dentro de mí cosas que antes no veía y por tanto de poder actuar de manera tal que pueda lograr el objetivo que quiero, ser mejor.